Pues nada, empezamos en este super evento online que retomamos después de mucho tiempo sin hacer eventos online, pues con la suerte de tener a Lorena Restrepo, que es diseñadora conversacional de EvoBanco y que nos va a hablar de un temazo que ya lo comentábamos el otro día cuando preparábamos lo del título, ¿no?, de la charla. Un temazo porque siempre con estos avances de los modelos de lenguaje, ¿no?, parece que es casi la única manera de hacer sistemas conversacionales, ¿no? Y a veces se nos plantea la duda, oye, ¿qué usamos? ¿Seguimos con lo de antes, el NLU? ¿O metemos modelos de lenguaje, el LLM, y nos olvidamos de todo, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Lorena, por compartir hoy con nosotras y nosotros tu experiencia y agradecerte también el tiempo que has dedicado en preparar la charla y toda la ilusión y la energía que has puesto en ella, ¿sabes? Que es No, súper muchas importante. gracias por invitarme también, o sea que para mí es un honor y también que estén todos aquí presentes, me parece muy guay y también por compartir todo lo que he aprendido, pues eso también me llena un montón, entonces así también gracias a vosotras por invitarme. Nada, nosotras encantadas, ya sabemos. Además, no es la primera vez que te tenemos, que para quien no lo sepa, ya habíamos participado, ¿no?, en otros eventos. De hecho, en el canal de YouTube tenemos un vídeo de otro, bueno, de hace un par de años, ¿no?, hablando de temas de personalidad en asistente de voz. Así que a todos quienes estáis aquí conectados y conectadas, pues os animo también a que le echéis un vistazo al resto de contenido que tenemos en el canal de YouTube, ¿vale? Quería agradecer a Section Son también por el Sonic Branding y también, pues bueno, deciros a quienes estáis que tenemos el LinkedIn donde pues compartiremos y compartimos los próximos eventos que hacemos en la comunidad. Aquí tenéis el código QR para para uniros, es un grupo abierto. La comunidad es una comunidad abierta a todo el mundo que esté trabajando o que quiera iniciarse en el mundo de las interfaces conversacionales, ya sea chatbot, asistente de voz, aunque tengamos el voice ahí en el apellido, porque inicialmente queríamos centrarnos en aportar en el mundo de la voz, pero al final ya sabéis que la multimodalidad está más presente que nunca, así que buscamos poder aportar en todo. Comunidad multidisciplinar, para personas técnicas, personas de diseño, quienes gestionan productos, todo el mundo es bienvenido y bienvenida, así que nada, os animo a compartir y como gracias a hoy tenemos a Lorena, ¿no?, si queréis compartir también vuestra experiencia, pues poneros en contacto con nosotras y buscamos el huequito para seguir forjando esta comunidad que es súper bonita y que quiero agradecer a todos también y a todas por ser parte de ella. Pues primero, muchas gracias a Women in Voice por invitarme y gracias a todos los que están aquí presentes por querer escucharme. Entonces, nada, yo soy Lorena Restrepo, me presento para los que no me conocen, soy diseñadora conversacional y antes de la charla, antes de empezar a hablar de la materia, quería contaros un poco quién soy en el contexto profesional, ¿no? O sea, de cómo he llegado yo a este punto de ser diseñadora conversacional. Entonces, mi carrera empezó hace 11 años como copywriter, empecé en Colombia porque yo soy colombiana, en una agencia de publicidad que se llama Ogilvy. Y ahí estuve como 5 años y bueno, me vine a Madrid en el 2019 y hice un máster en manejo de marca y entré en una agencia de medios a trabajar la parte de contenido, ¿no? Más content designer. Y bueno, en este punto, digamos, en estos ya 7 años de carrera, aprendí cómo la comunicación creativa pues es muy relevante y necesaria para la conexión emocional entre la marca y las personas usuarias, ¿no? En el caso de copywriter, pero además el público objetivo y en el content design era más las personas que llegaban a diferentes medios digitales, ¿no? Entonces yo ahí empecé a entender o empecé a perfeccionar, digamos, mi comunicación y la creatividad que utilizaba al momento de generar mensajes, ¿no? Sobre todo la comunicación escrita, para generar este vínculo emocional entre las marcas y las personas, ¿no? Y ya luego en el 2020 entré en EvoBanco como conversational designer y me di cuenta que todo ese storytelling que había estado generando como copywriter o como content designer, haciendo guiones para publicidad, digamos, de radio o publicidad en televisión y demás, porque ahí tendrían que ser un montón de guiones, pues esos guiones también me servían para hacer diseño conversacional, ¿no? O sea, yo trasladaba esa forma de generar, que decía el usuario, ¿no? ¿Qué dice el usuario? ¿Qué dice el bot? ¿Qué dice el usuario? ¿Qué dice el bot? Esa imaginación que yo tenía que hacer para hacer esos guiones, pues lo trasladaba al diseño conversacional para dar una mejor experiencia al cliente, ¿no?
Y por último, un poco el punto, pues hay muchos puntos en común, pero un punto importante que quería resaltar es la medición de métricas, porque en el diseño de contenidos, pues yo medía un poco cómo iban las páginas web, cómo iba la gente en la publicidad digital, digamos los banners y demás, o incluso en las redes sociales, ¿no? Si había gente entrando o no a un Instagram de alguien. Y en la parte de diseño conversacional, pues estaba usando las métricas y uso las métricas para ver cómo le va a los flujos, ¿no? O sea, si la gente está utilizándolo bien, si está teniendo la forma correcta, si se están saliendo mucho del flujo o si está funcionando muy bien, pues aplicar ese mismo diseño o los patrones de diseño en otros flujos. Y pues todo esto ha sido gracias a las métricas, ¿no? Y ya, digamos, como punto en común, he tenido estos, digamos, estas características que las he ido utilizando durante toda mi carrera, ¿no? La empatía, pues fundamental para hacer un mensaje publicitario acorde o para hacer un diseño conversacional que realmente guíe y ayude al usuario. Un tono y voz, porque he entendido desde el copywriter la parte de branding, ¿no? La parte más de marca. Luego lo he entendido a partir de los diseños del contenido, ¿no? Los blogs, la parte digital y demás, y luego pues en el diseño conversacional, que es otro canal, ¿no? Entonces, como ese tono y voz tiene que ser coherente en todos los canales en el que está presente una marca. Bueno, el trabajo en equipo fundamental, siempre he tenido como gente muy buena, he tenido mucha suerte, que he tenido gente fenomenal en la que he podido aprender y en la que también he podido crecer profesionalmente, ¿no? Y siempre he estado en lugares donde son multidisciplinares, que me toca aprender de un director de arte o una persona de planning o en el diseño conversacional, pues un programador, un lingüista, ¿no? Y siempre me ha tocado trabajar con diferentes perfiles y pues eso me ha enriquecido también como persona, como profesional. Y ya la parte de estrategia, pues ha sido fundamental en toda mi carrera porque en la marca era trasladar unas necesidades de una marca, o sea, de un cliente, eh, siendo copywriter y llevarla al público objetivo, ¿no? Entender un poco la estrategia para llevar esos mensajes acordes al público objetivo. Y en la parte de diseño conversacional lo mismo, ¿no? Entender un poco el negocio, qué está pasando en el negocio, trasladar esas necesidades y problemas, también entender cuáles son los del cliente y, digamos, poner un punto común para solucionarlos, ¿no? A través, pues, de un flujo conversacional. Y por último, la investigación de usuario, que en el caso de copywriter era más investigación de mercado, pero pues me ponía como esos lentes de investigadora como para entender un poco qué estaba pasando, qué necesidades estaban incompletas y cubrirlas, ¿no? Y entender también, por ejemplo, en el diseño conversacional, cómo hablan las personas, cómo hablan los usuarios, para saber de qué manera llevarlos o guiarlos en el diseño conversacional, ¿no? En un flujo conversacional. Y pues que logren al final su objetivo, que es lo que siempre buscamos. Entonces, bueno, eso es un poco el contexto, pero simplemente para que sepáis de dónde vengo y desde qué punto yo diseño las conversaciones, ¿vale? Y ya entendiendo un poco quién soy, por lo menos en la parte profesional, ahora sí quiero contaros un poco la charla, ¿vale? Esta charla se llama LLMs o NLU, que ahora mismo yo quiero lo que hagáis es pensar cuál de los dos crees que va a ganar, ¿vale? Acá lo estamos poniendo en contra. Y vamos a ver lo bueno, lo malo y lo desafiante de cada una de estas dos tecnologías, ¿vale? Yo acá pongo una historia de identidades, síntesis y contextos, porque yo no me quiero basar tanto en la frase, digamos, en la respuesta final, sino me quiero basar en cómo se llega a esa respuesta final, o sea, la dirección de un flujo, cómo yo dirijo y cómo yo guío a un cliente para lograr su objetivo. Entonces, no es tanto los LLMs en función de la respuesta, ¿no? No es un rack, sino es más enfocarme en cómo se usan estas tecnologías para dirigir al cliente a un punto deseado. Esto suena un poco así ambiguo, pero ya lo vamos a ver en detalle a qué me refiero. Entonces, eso solamente para ponernos en contexto. Esto es una situación que creo que todos hemos vivido, tanto como usuarios como también diseñadores o lingüistas, project managers o lo que seáis. Entonces, es básicamente cuando nos ponemos en contacto con un asistente o un chatbot y tenemos una consulta, posiblemente nos ha pasado que nos ha dicho que no nos ha entendido, ¿no? Y nos ha pedido, pues, pedirlo que lo diga de otra manera o lo que sea, ¿no? Y eso al final, pues, es una experiencia frustrante. Todos sabemos que es incómodo y que no nos hemos sentido bien atendidos, ¿no? Entonces, hoy lo que quiero que veamos es cómo transformar esos momentos que han sido frustrantes en experiencias que guían y generen confianza desde la primera frase, ¿vale? O sea, yo me quiero enfocar sobre todo en esa primera impresión y en esa primera interacción que tienen los usuarios con los asistentes, ¿no? Y todo esto puesto en valor a través del NLU o los LLMs, ¿vale? Entonces, ya dicho un poco el contexto inicial, vamos a ver un poco el índice. Primero, pues vamos a ver la evolución de los asistentes conversacionales, una muy rápida guía de qué es lo que ha pasado y cómo hemos llegado hasta aquí, la definición de cada una de las tecnologías, las diferencias clave, unas aplicaciones prácticas
vamos a ver una pequeña demo de cada una de ellas y unas conclusiones, reflexiones, que son cosas que yo y mi equipo hemos aprendido, porque al final esto es un trabajo en equipo, cosas que hemos aprendido y recomendaciones que nos han servido en el diseño conversacional, ¿vale? Para mejorar la experiencia conversacional. Pues vamos a ello. Vamos al contexto, ¿vale? Hay muchos hitos, yo me enfoco en 5 porque si no esta charla sería de 4 horas, pero me enfoco en 5 que son muy claros y que fueron claves, digamos, para el punto en el que estamos. Entonces, el primero realmente es el primer chatbot que se creó, que fue Elisa, fue creado en 1966 por un investigador del MIT. Y este chatbot fue creado en base a reglas y palabras clave. O sea, este chatbot no tenía realmente un lenguaje de procesamiento natural, sino simplemente era puesto como un árbol de decisión en el que según las palabras que se le habían diseñado previamente, daba una respuesta u otra, ¿vale? Y lo interesante del chatbot es que la personalidad era de un terapeuta rogeriano. Es decir, si tú le dabas una pregunta, te respondía como a modo de pregunta. O sea, tú le dabas un input y te respondía siempre en pregunta para que tú siguieras contándole tu vida. Entonces, un ejemplo era que tú le decías, tuve un problema con mi madre y Chatbot te respondía, cuéntame más sobre tu familia, ¿no? O sea, entendía que madre era un grupo de la familia y mantenía la conversación a partir de eso. Entonces, este chatbot abrió la puerta, digamos, a un interés de toda la comunidad para seguir explorando estas tecnologías. Y además, una anécdota que les comparto es que una de las que trabajaba con el investigador, creo que era una asistente, ella le pidió acceso privado a Lisa, o sea, le pidió que le dejara a ella utilizar a Lisa en su tiempo libre porque quería seguir hablando con ella. Entonces, claro, el investigador se dio cuenta que había una parte ética que teníamos que estar revisando y que teníamos que ser muy conscientes y, y se abrió como una puerta también a decir, oye, cuestionémonos un poco qué tenemos que hacer y qué tenemos que implementar para que esto no tenga un problema ético, ¿no? En un futuro. De hecho, pues se dieron cuenta que esta chica pedía el acceso a Elisa porque tiene una conexión emocional con Elisa, ¿no? Y esto lo vemos ahora mismo con ChatGPT. Entonces, abrió como la puerta no solamente a la tecnología, sino también a la parte ética de los chatbots. Nos vamos más adelante, vamos al 2011, cuando llega Siri, que lo trae Apple, y ahí básicamente la voz llega a los dispositivos móviles. Ahí pongo que el NLU es mainstream porque ya todo el mundo tiene acceso a estos asistentes, porque antes, en el contexto de Lisa y en el contexto pues, después de Lisa, antes de Siri, todos los asistentes eran en la parte de investigación, era más la parte científica, pero con Siri llega el asistente al público, ¿no? A todo el mundo, todo el que tenga Apple. Entonces, digamos que esto hizo que hubiera como un boom del NLU y el acceso pues fuera mayor, ¿no? Luego en el 2014 ya llegan Alexa y Google Assistant y pues esto ya hace que la voz se vuelva algo diario, ¿no? O sea, el asistente se vuelve un uso de todos los días. Tú puedes prender la tele, puedes cambiar la música, o sea, de hecho todavía lo usamos, ¿no? Entonces, esto hace que también pues haya como un cambio de paradigma en el tema del NLU. Luego en el 2018, con Dialogflow y con IBM Watson y Rasa y otras plataformas que llegan para que se puedan crear asistentes virtuales, el diseño conversacional se profesionaliza. Entonces ya como yo soy una marca, ya no dependo de Alexa o Google Assistant para tener que hacer un skill o un action y que yo pueda tener un asistente, sino que yo ya tengo un acceso a una plataforma y yo como marca puedo hacer mi propio asistente, ¿no? Y esto hace pues que el diseño conversacional pues se vuelva como una parte de una profesión más grande, ¿no? Y ya por último, pues la llegada de los LLMs en el 2022, que llegó ChatGPT, creo que fue en noviembre, y luego Gemini llegó en el 2023. Esto fue obviamente un cambio de paradigma, que es lo que estamos viviendo ahora, y esto ha sido diferente al NLU porque ya digamos, estos modelos ya no dependen de reglas o intents predefinidos, sino que comprenden a partir del contexto, ¿no? Y esto permite que sea una adopción total, una adopción global. Y aquí estoy yo. Yo llegué en el 2020 más o menos, por lo que he vivido, digamos, la época del LLU y también he vivido la época del LLM. Entonces, esta charla va un poco de eso, de cómo ha sido esta transición para mí y cómo la he experimentado yo y un poco mis aprendizajes, ¿vale? Entonces, ya, digamos, vamos a la materia, un poco más a la teoría. Que es en el LLU, que básicamente la sigla, Natural Language Understanding, básicamente, pues, como creo que hay varios lingüistas, pues lo sabemos, es el modelo basado en intenciones, ¿vale? El sistema identifica la intención del usuario y extrae entidades relevantes. Eso quiere decir que hay unos datasets estructurados, anotados y etiquetados manualmente. O sea, yo tengo una frase, por ejemplo, hacer una transferencia, ¿no? Una intención, hacer transferencia.
Entonces, para que el modelo entienda que hacer transferencia, o sea, para que entienda qué es, yo tengo que hacer un dataset, o sea, le pongo una estructura de frases, las etiqueto y las anoto y las inyecto en el modelo para que entienda qué es hacer transferencia. Y así cuando un cliente me llame y me diga una frase de esas, lo lleve a la acción de hacer transferencia. Entonces yo le digo, esas 10 frases son hacer transferencia, enviar dinero a mi padre, hacer una transferencia, cómo hacer una transferencia internacional. Ese tipo de frases yo se las entreno y se las inyecto, ¿vale? Y al final de ese entrenamiento, pues lo supervisa un lingüista o un diseñador, ¿no? Alguien tiene que estar revisando y modificando y si es necesario reentrenar, ¿no? Porque puede ser que una frase no se me ocurrió o no se le ocurrió al equipo, pues vemos que falta y la reentrenamos, ¿no? Porque al final es una estructura que se etiqueta de manera manual. Y luego, pues el mantenimiento es alto, ¿no? Requiere un esfuerzo porque hay que estar constantemente revisando estos datos, revisando este modelo y cambiándolo si es necesario, ¿no? Básicamente, una frase para entender qué es NLU es como enseñarle a alguien a reconocer frases en estructuras conocidas, ¿no? Yo le di estas 10 frases sobre qué es hacer transferencia y cuando la persona llame y nos diga una frase similar o la misma o similar, pues posiblemente lo lleva a hacer la acción de hacer transferencia, ¿no? En la diferencia de los LLMs, que son los grandes modelos de lenguaje, el modelo está entrenado con millones de parámetros, ¿no? En el anterior eran datasets que tú le ponías estructurados y pues eran limitados en cuanto a que según lo que se le ocurría al equipo, pues en este caso el modelo está entrenado con millones de parámetros, ¿vale? Y estos datasets son grandes volúmenes de texto, imágenes, libros, código. Tiene muchísima información y de diferentes fuentes y de diferentes contextos, ¿vale? El entrenamiento se realiza a gran escala de forma centralizada. El entrenamiento lo hace OpenAI y Anthropic. Entonces, digamos, yo como diseñadora Nevo no tengo que entrenar, ¿vale? Porque eso lo hace OpenAI. Lo que yo hago es hacer unas técnicas de fine tuning o de prompt engineering para que ese modelo actúe de la forma que yo deseo, ¿no? Entonces, yo ya cojo ese modelo ya entrenado por OpenAI o por Google o el que sea el proveedor y yo lo que hago es unas técnicas para que ese modelo actúe en un marco que yo deseo que actúe, ¿no? Esto suena así un poco, pero ya lo veremos en detalle con ejemplos de a lo que me refiero. Entonces, básicamente, pues el mantenimiento en el día a día es bajo, ¿vale? No hay que reajustar constantemente las frases porque no le tengo que entrenar, sino lo que tengo que hacer es ajustar los prompts, ¿vale? Que es la forma en la que tenemos para comunicarnos con esos LLMs, pues ya digo, para diseñarlos. Entonces, básicamente es como enseñarle a alguien a razonar y conversar desde el contexto, ¿no? O sea, yo ya no le explico qué es hacer una transferencia, lo que yo le digo es, cuando identifiques que alguien quiere hacer una transferencia, haces esto, ¿no? O sea, yo ya le explico cómo razonar, ¿no? No le explico qué es cada intención. Entonces, vamos a ver las diferencias clave, un poco según lo que acabamos de ver. La NLU requiere entrenamiento por el equipo, sale cuando digo equipo me refiero al equipo de los que están trabajando con el LLM o NLU, o sea, el equipo interno, no me refiero a OpenAI. Entonces, pues requiere entrenamiento por el equipo, sí, en el NLU requiere entrenamiento por el equipo porque yo como diseñadora Nevo o de lingüista tengo que estar entrenando y revisando frases y reentrenando, ¿no? En cambio, en el LLM, yo como diseñadora en Evo no tengo que entrenarlo, ¿no? Esto ya está entrenado por una empresa, por una enterprise que yo no hago parte. La parte de flexibilidad en el NLU no es muy flexible, ¿vale? Es más determinista, es decir, si yo no le metí una frase o una estructura, no la va a entender, ¿vale? O sea, es muy poca flexibilidad. Y el LM, pues es alto, porque como tiene tantos parámetros, tanto contexto enseñado, porque el modelo tiene tantos parámetros, pues tiene mucha flexibilidad, ¿no? Tiene mucha forma de acción, mucho campo de acción. Entonces, son cosas buenas y malas, que ya veremos por qué. El etiquetado es manual, en el LU sí, yo tengo que estar etiquetando las entidades y demás. En los LLMs no, lo que usamos son prompts, ¿vale? O sea, para enseñarle a razonar, razonar entre comillas, lo que hago son unos prompts, ¿vale? Es predecible, los LLMs son muy predecibles, porque al no ser muy flexibles, pues son predecibles, ¿no? Y los LLMs no son predecibles, son un poco más impredecibles, bastante más impredecibles. ¿Requieren pruebas? El LLU requiere pruebas, sí. El LLM requiere muchísimas pruebas, ¿vale? Y ahora vamos a ver por qué. Y si se debe monitorizar, los dos se tienen que monitorizar. O sea, sí, porque ninguno puede estar sin revisión, los dos tienen que tener un humano, un diseñador, un lingüista, una persona encargada, un product manager, revisándolo constantemente para saber que está funcionando bien y que no está impactando en la experiencia del usuario, ¿vale? Entonces, en el cuarto punto teníamos la parte de las demos, ¿no? Pero antes de las demos y antes de ver un poco cómo funciona cada tecnología, yo quiero proponerles un job to be done. ¿Por qué? Porque la tecnología no debe aplicarse porque sí.
y no debe ponerse porque está de moda o por lo que sea. Tiene que aplicarse según el problema que queramos solucionar, ¿no? Entonces yo primero me quiero enfocar en qué tenemos que solucionar, qué situación está sucediendo y vamos a ver luego si funciona o no esa tecnología, ¿no? Pero primero hay que entender el problema, hay que entender los puntos de dolor, hay que entender qué queremos resolver, ¿no? Entonces vamos a ver un poco el job to be done, que bueno, yo trabajo en un banco, entonces el job to be done va a ser sobre un problema bancario, totalmente hipotético, ¿vale? Entonces he puesto aquí como qué necesidades hay, qué problemas tenemos que resolver, que son las preguntas que nos tenemos que empezar a hacer. Y con nuestro equipo de investigación de usuario nos hemos dado cuenta que cuando alguien cree que ha sido víctima de un robo o de un fraude, lo que primero quiere hacer es confirmar, ¿vale? Quiere confirmar si hay un fraude realmente en su cuenta y recibir ayuda inmediata, ¿vale? Para proteger su dinero, para proteger su cuenta o lo que sea, ¿vale? O sea, quiere confirmar y recibir ayuda, ya está. En la parte del negocio, hemos hablado con los de negocio y nos han dicho que reciben miles de reportes de fraude, que son posibles fraude, pero hacer una serie de preguntas se identifica que la mayoría no son fraude real, ¿vale? O sea que eh, están teniendo muchas llamadas, pero al identificarlas se dan cuenta que no son fraude. Entonces, esto se traduce en un impacto que es un desgaste operativo, ¿vale? ¿Por qué? Porque reciben muchas llamadas y pues para ellos es un poco, para su equipo también es bastante trabajo y además la experiencia del usuario pues se frustra, ¿no? La experiencia del cliente es frustrante. Además, imagínense la cantidad de llamadas que reciben contact center, porque ahora mismo cuando llaman y dicen fraude, le pasan directamente la llamada al equipo, la cantidad de llamadas que pueden estar en cola y que esas llamadas en cola que no están siendo atendidas pueden ser un fraude real y ahí puede haber una fuga de dinero. Entonces, como vemos, es una situación crítica que necesitamos resolver, ¿vale? Entonces, ya entendiendo un poco las necesidades que tiene el cliente y las necesidades que tiene el negocio, los puntos de dolor y las emociones que están viviendo cada uno de ellos, vamos a hacer un resultado deseado, ¿no? O sea, ¿qué realmente queremos solucionar? ¿Cuál es el objetivo final? Entonces, hemos llegado a la conclusión de que queremos detectar de forma ágil y precisa si hay un riesgo de fraude y priorizar los casos que son fraude, ¿vale? O sea, tenemos que detectar y priorizar y con el fin de ayudar al cliente sin saturar el contact center, ¿no? O sea, queremos que todo el mundo esté contento, básicamente. Entonces, una vez entendiendo esto, ya entendiendo el contexto, entendiendo el problema, decimos, ok, sí que tiene sentido un diseño, ¿no? Un diseño conversacional. ¿Por qué? Porque lo que se está buscando es un filtrado que pase luego una llamada a un agente. O sea, que tiene sentido que haya un asistente en el medio que pueda ayudar a solucionar este problema. Entonces, hemos hablado con el equipo de contact center y nos han dicho, ok, yo les he preguntado, no le hemos preguntado, oye, ¿qué significa fraude alto? O sea, ¿qué tipo de preguntas hacéis para nosotros también hacerla en el asistente? Y nos dicen que básicamente cuando preguntan si se han comprometido los datos, si hay privacidad de identidad o si se han perdido dinero, eso es un fraude alto. O sea, eso es un fraude que sí o sí hay que resolver. Entonces, en este caso lo que tenemos que hacer es empatizar y derivar a un gestor humano, ¿no? O sea, si hay pérdida de dinero o de identidad o de datos, empatizamos y derivamos a un gestor. Cuando yo estoy diseñando, esto es un tip random que quiero lanzar si a alguien le sirve, cuando estoy diseñando este tipo de job to be done, ¿no? Entender un poco las necesidades, me gusta utilizar los verbos, uno que denote la emoción y otro que denote la acción, ¿no? O sea, quiero empatizar, quiero derivar, ¿no? Esto me ayuda un poco también en la parte de generar los mensajes y demás, pues lo digo por si a alguien le sirve, pues genial. Y luego en la parte de bajo riesgo nos han dicho pues lo contrario, ¿no? Pues si no hay fuga de datos, ni de dinero, ni de identidad, pues genial, o sea, no hay fraude, que no se preocupe, puede ser que simplemente le llegó un mensaje sospechoso y si lo eliminó, no pulsó ningún enlace, pues genial. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es informar, tranquilizar y dar sugerencias. Y normalmente ellos las sugerencias que dan es cambiar la clave, ¿no? Cambiamos la clave de acceso por si acaso, ¿vale? Entonces ya entendiendo un poco lo que tenemos que hacer y que tenemos, digamos, las necesidades del cliente, pues ahora sí que nos podemos poner en la materia y ahora sí que podemos aplicar nuestras tecnologías, ¿no? Entonces vamos a tener el mismo problema, pero vamos a ver la solución, cómo se maneja de manera distinta. Entonces vamos a empezar con la NLU, ¿vale? Entonces, el NLU, pues primero lo que no hace es lo que les decía, ¿no? La tasa de estructurado y anotado manualmente. Entonces, digamos que hemos hecho unas pruebas y hemos llegado a la conclusión de que más o menos vamos a empezar las pruebas con 10 frases, ¿vale? Para empezar a entrenar nuestro modelo. Hemos hecho esta serie de frases, hay algunas que son más ambiguas, otras que son más específicas, incluso hemos metido importe de dinero, e incluso hemos añadido una entidad, ¿no? La entidad de estafa, que significa fraude, ¿no? O sea, fraude y estafa están etiquetados para mejorar el entendimiento del modelo. Entonces, vamos a ver un poco
el flujo, ¿vale? Una vez teniendo las frases etiquetadas y añadidas en el modelo, vamos a ver el flujo, que esto ya lo hemos visto con los stakeholders y no lo han aprobado. Entonces, el flujo es el siguiente. Cuando identificamos una frase que es ambigua, digamos, ha sufrido un fraude, vamos a preguntarle si le han robado dinero, ¿no? Si había una fuga de dinero. Si nos dice que sí, directamente al equipo, ¿vale? Si nos dice que no, le hacemos otra pregunta de filtro. Le preguntamos si ha habido si se han comprometido sus datos, ¿no? Si sus datos han sido comprometidos. Si nos dice que sí, de nuevo, el equipo. Y si nos dice que no, le llevamos a una parte de fraude no crítico en el que le damos las sugerencias de cambiar la contraseña, ¿vale? Este flujo, básicamente, digamos, es básico, ¿no? Es para empezar a probarlo, podemos hacer muchas más modificaciones, pero para empezar a probarlo va a ser este, ¿vale? Y es básicamente un flujo de sí o no, que no es una pregunta cerrada, una respuesta de sí o no, por la naturaleza del NLU, ¿no? Que como hemos visto, pues es poco flexible, es bastante rígido, entonces vamos a adaptarnos a esta realidad del NLU para intentar que sea como lo más, la experiencia sea lo más fluida posible, ¿no? Con los usuarios. No le vamos a dar mucha opción, solamente que diga sí o no, ¿vale? Entonces, vamos ahora sí, verlo en acción. Vamos a ir directamente a la demo. Entonces, yo utilizo DalFlows X, pero esto pues creo que se puede utilizar para, o sea, estos son, digamos, consejos o cosas que he aprendido, pero que se pueden aplicar, yo creo que a cualquier otra plataforma conversacional. Simplemente pues, vamos a ver la demo aquí porque es la que yo utilizo, ¿vale? Entonces, bueno, este es el flujo que acabamos de ver con sus salidas de sí o no, y acá está, digamos, entrenar las frases, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver qué tal han ido esas frases, ¿vale? Entonces, lo primero, vamos a probar esta. Teníamos una que decía sufrió una estafa, ¿no? Vamos a ver qué tal coge he sufrido un fraude. Recordemos que hemos etiquetado fraude como una entidad para que se reconozca. Y bueno, ha entrado perfectamente, ¿no? Fraude en el EU, genial, muy bien, esta frase tira muy bien. Vamos a probar otra. Teníamos que reportar un mensaje fraudulento. Vamos a ver si este la coge. Quiero denunciar un correo sospechoso. Genial, ha entrado. Fraude en el EU, perfecto, ¿no? Ha entrado. Vamos a probar una un poco más curiosa. Por ejemplo, creo que he sido víctima de un robo, que es justo la de la presentación, ¿no? A ver qué tal le va. Y no ha entrado, ¿vale? Hay uno match. ¿Por qué? Porque no teníamos contemplado una estructura de este estilo, por lo tanto, no ha entrado. Es así. O sea, si no teníamos contemplado una estructura, no entra, ¿vale? Vamos a probar otra que, pues, la quiero poner porque ha sido una realidad que me ha tocado vivir en el banco. Un cliente una vez dijo esta frase, suplantación de la identidad. No sé si a alguno de la charla se le había ocurrido decir suplantación de la identidad para decir que le han hecho un fraude, pero a mí no se me ocurrió ni al equipo con el que estaba, o sea, ni el equipo lingüista, ni el equipo de desarrollo, a nadie se nos ocurrió. Pues esta frase en nuestro agente no entró y aquí tampoco entra, ¿vale? ¿Por qué? Porque no la teníamos contemplada. Y la pongo en ejemplo porque fue un cliente que además se quejó y demás, y pues con toda la razón, ¿no? Entonces me pueden decir, no, mira, pues metamos todas las frases posibles, metámosle todo lo que se nos ocurra en el modelo de fraude para que todo entre, ¿no? Y eso también es un problema en el LU porque, vamos a probar con esta frase, he puesto, tengo un problema con mi tarjeta y quiero saber si es un fraude, ¿vale? Vamos a probarla. Y ha entrado al flujo de bloqueo de tarjeta, ¿no? Ha entrado a tarjetas a bloquear tarjeta. ¿Por qué? Porque esa estructura no la tengo en fraude, pero tengo una estructura muy similar en bloquear tarjeta, ¿vale? Tengo una frase que dice, tengo un problema con tarjeta y quiero bloquearla por fraude. Por lo tanto, claramente ha entrado aquí porque ha pensado que esta es también bloquear tarjeta. Entonces, esto pasa porque si tienes, o sea, si tú llegas a entrenar mucho un intent con muchas frases, con muchas estructuras, y no tienes esas mismas estructuras o similares en otros intents que pueden estar relacionados, lo que va a hacer es ese intent sobreentrenado, que es como se le llama, se va a comer las frases del otro, ¿no? Y van a haber un montón de cruces, que es lo que se le llama esto. Eso es un cruce. Y esto va a generar una experiencia más frustrante aún que cuando se le dice que no se le ha entendido. Porque aquí, en este caso, no solamente pues no lo hemos entendido, sino que además le hemos sugerido otra consulta que no tiene nada que ver con la suya y que además puede ser problemática, ¿no? Puede ser problemática decirle que bloquee la tarjeta, porque si la persona llega a bloquear la tarjeta por seguridad, porque se asusta, esto es un impacto negativo en la marca, en el negocio, porque cuando uno hace una tarjeta nueva, cuando emites una tarjeta nueva, es un costo para el banco. Entonces, como veis, ya estamos generando un montón de temas pues, que no teníamos contemplados y que son un problema, ¿no? O sea, ya estamos empezando a ver claramente lo desafiante del NLU. No estoy siendo muy justa con el NLU.
Pero bueno, también quería, simplemente es porque quiero que veáis un poco, sí, los desafíos que hay en el NNU, porque no quiero probar el flujo como tal, porque al final es básico. Si me dice que sí, aquí, ¿no? O sea, si le digo, es un fraude, que sabemos que entra, y le digo, ¿quieres reportar un posible fraude? Le digo que sí. En este punto que le estamos preguntando los elementos sospechosos, ¿no? Yo lamento escuchar esto, vamos a solucionarlo, los elementos sospechosos. Si yo le voy a decir aquí que sí, pues me va a pasar con alguien, ¿no? Ya está. O sea, no quiero probar el flujo, el happy path, porque pues ya sabemos que si no te sales de esa sí o no, pues va a funcionar, ¿no? Entonces yo lo que quiero aquí probar es qué pasa con una casuística inesperada, cómo lo gestionaría un LLU, una casuística totalmente inesperada. Pues imaginémonos que esta persona está denunciando un fraude, nos está llamando, le hemos hecho esta pregunta en el contact center, la persona está hablando con el asistente y le ha dicho esta pregunta, si tiene momentos sospechosos, y de repente suena el timbre, le ha llegado un paquete de Amazon, ¿vale? Entonces vamos a decir, espera un momento, ¿no? Yo le digo, espera un momento, porque me ha llegado el paquete. Entonces aquí el NLU pues le ha dicho, oye, perdona, tienes un movimiento sospechoso. ¿Por qué? Pues claramente no teníamos contemplado en el flujo que cuando alguien diga, espera un momento, o sea, tú tendrías que aquí añadir un follow-up que te lleve, o sea, una frase que te lleve a, si dice algo de este estilo, responder de esta manera, ¿no? Acá lo que tenemos es un fallback para recuperar la conversación, ¿no? Intentar recuperarla. Entonces, imaginémonos que la persona no ha colgado, en este punto no ha colgado y nos dice que no, o sea, que no tiene movimiento sospechoso. Y acá le preguntamos si ha pulsado algún enlace o si ha dicho los datos de tu tarjeta, ¿no? Lo que hemos visto, queremos saber si se han comprometido sus datos. Y la persona lo que nos ha dicho es que le han hackeado la clave. O sea, no tiene nada que ver con los datos o no sabe muy bien, solo sabe que su clave la han hackeado. O sea, está comprometida de su clave. Pues como no teníamos contemplado la clave, pues también ha ido de nuevo a un fallback, ¿no? Entonces, bueno, aquí claramente pues estamos viendo los problemas que tiene en el LU, ¿vale? Que me dirías, pero bueno, ¿esto qué es? O sea, no hay nada bueno, pues vamos a ver más adelante. Pero acá, como veis, pues es una experiencia un poco frustrante, ¿vale? No voy a seguir porque pues ya lo tenemos claro. Pero bueno, era simplemente para ponerlo un poco en valor cómo funcionaría una gestión de la conversación, ¿no? Con el LU. Sobre todo en conversaciones inesperadas, que eso es como a lo que más le pongo foco en el diseño conversacional, ¿no? Porque el happy path pues ya está, pero luego la parte que se sale del control es donde a mí me parece más interesante. Entonces, bueno, como hemos visto, básicamente, pues en el NLU la experiencia es frustrante, ¿no? En los desafíos, ¿no? Los desafíos es que se puede convertir en una experiencia frustrante porque pues las respuestas son confusas, al cliente le cuesta solucionar su problema, hay una sensación de falta de atención o de incertidumbre, ¿no? En la parte del equipo, pues en la parte, digamos, del lado del banco, de los que estamos revisando, pues que por mucho que entrenemos, por mucho que hagamos cosas, el lenguaje siempre nos va a ganar, ¿no? Siempre va a haber alguien que va a salir con una frase que no teníamos contemplada y pues nos va a ganar. Y es así, es una realidad. O sea, el lenguaje es enorme, es enriquecedor, pero pues es súper complejo. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y estos ciclos de mejora pues son lentos, ¿no? O sea, yo tendría que, si yo veo esta conversación en una prueba, imagínate, una prueba de usuario, en entornos de prueba, pues yo lo que tendría que hacer es coger la frase de hackeo de claves, ingresarla en el asistente, revisar si hay que cambiar una respuesta para que sea más claro, añadir de pronto un follow-up si me pide pasar con un agente, ¿no? O sea, hay todo un tema de revisiones y de ciclos que son un poco más lentos. Y en la parte de sobrecostes y de trabajo extra, pues el equipo de atención pues sigue teniendo problemas y sobrecostes, ¿no? Hay una pérdida de credibilidad y confianza generalizada, tanto para nosotros, el equipo que trabajamos con el asistente, como hacia la marca, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya está claramente viendo que hay un tema con el LU. Ahora vamos a ver cómo sería este problema o sea, cómo se soluciona este mismo problema del fraude, pero con los LLMs, ¿no? Entonces, a diferencia de los NLUs, los LLMs no tenemos que hacer unas frases específicas, sino tenemos que hacer un prompt, ¿vale? El prompt básicamente es el texto de entrada que se le da al modelo para que genere una respuesta. Este lo he puesto aquí, que me parece interesante, que lo proponía Greg Brockman, que es el cofundador de OpenAI, y pues propone que esto, aunque es para hacer un prompt, para hablar con el modelo de One como cliente, igual tiene unas cosas interesantes que quiero rescatar, ¿no? Él propone que pongamos una meta muy clara, que hay un formato de respuesta y unas advertencias, ¿vale? Y bueno, como ya buenas prácticas generales para hacer un prompt de sistema, pues es importante utilizar un lenguaje claro y directo. O sea, cuando estamos haciendo esas instrucciones, que ya lo vamos a ver ahora, es importantísimo un lenguaje claro y directo, entre menos ambiguo, o sea, entre más específico, mejor. Hay que incluir ejemplos, ¿vale? Para que enseñarle a este modelo, a este LLM, qué debe hacer en cada caso. Si queremos, ¿no? Se le llama few shot a esto.
Añadir guardarraíles para evitar errores, que eso también lo veremos más en detalle, y definir un resultado esperado, ¿no? Lo que vimos que dijo Greg, definir un resultado que queremos que el LLM haga, ¿no? Queremos que nos saque un formato de respuesta, unas variables, unos parámetros, qué es lo que necesitamos de este modelo. Y básicamente una frasecilla con la que quiero que nos quedemos es que un buen prompt es como un buen guión, ¿no? Tus resultados son tan buenos como las instrucciones que le das a este prompt. Y bueno, pues un poco enfocándonos en este punto que es muy importante, los guardarraíles son básicamente las reglas, restricciones y controles que guían al modelo para que actúe dentro de un marco deseado, ¿no? Como tiene tanta información, yo lo que tengo que hacer es acotar al máximo para que sea ad hoc a mi caso de uso, ¿no? Yo le tengo que poner un marco de acción muy claro para que actúe de la manera que yo deseo que actúe y no que se ponga a hacer lo que quiera. Entonces, estos son básicamente esto es importante tenerlo en cuenta, pero pues ya lo vamos a ver en detalle cada una de los guardarraíles. Y pues acá pongo un poco por qué son necesarios. Los guardarraíles son muy necesarios porque protegen la experiencia del usuario, así evitamos respuestas un poco confusas o incorrectas. Estar dentro del marco legal y ético para asegurarnos que el modelo no está siendo contenido inapropiado. Alinear el modelo con objetivos del negocio, ¿vale? Para que el cliente realmente solucione su problema y llegue al lugar correcto. Y en general, pues para evitar alucinaciones y conflictos, que básicamente las alucinaciones es una respuesta que no tenías tú contemplada y que además se la está inventando, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado o hemos visto que de repente hablamos con ChatGPT y nos dice algo que no es correcto y sabemos que no es correcto. Pues eso es una alucinación, ¿no? O sea, el modelo está hecho para generar lenguaje y para responder. Entonces, aunque no tenga la respuesta, genera una respuesta que esté más cercana a lo que podría ser, aunque sea mentira, ¿vale? Y pues esto en el caso de un modelo que está utilizando una marca, pues es un riesgo de reputación y de desinformación, ¿no? Entonces, bueno, eso suena un poco así como muy tal, pero ya vamos a ver con ejemplos cómo funcionaría cada uno de estos guardarraíles. Entonces, ya entendiendo el job to be done, que es el mismo, vamos a utilizar el mismo job to be done, no cambiado, es detectar y priorizar los casos de fraude, ¿vale? Y vamos ahora sí al detalle de los LLMs. Vamos a ir al prompt. Entonces aquí lo que vemos es que hemos puesto un objetivo, ¿vale? Le estamos diciendo que es un agente para un banco. El objetivo es asistir a los clientes que reportan posibles fraudes, ¿no? Yo le estoy explicando aquí qué está pasando, por qué nos están llegando a este punto, y que debe redirigir la conversación según la urgencia del caso, ¿no? Ya le estoy diciendo que hay una urgencia. Y empiezo diciéndole unas instrucciones generales, le digo que tiene que usar un tono empático, amigable y cercano, ¿vale? Aquí ya empieza a tocar un poco el tono y unas instrucciones específicas, ¿no? Un resultado deseado, un formato de salida. Entonces yo aquí le digo que si alguien le ha dicho que le han robado dinero, la identidad, claves, le han robado la tarjeta o si tiene cargos fraudulentos, que lo dirija al flujo de fraude crítico, ¿vale? Yo aquí no le estoy diciendo que responda a esto, simplemente le estoy diciendo que lo dirija a un flujo X, ¿no? En este caso, el flujo de fraude crítico. Y si nos dice que ha recibido un mensaje sospechoso, una llamada o demás, tenemos que hacer una serie de preguntas extra. Entonces le pedimos que pregunte si ha pulsado un enlace o si se han convertido los datos. Si nos dice que sí o que no lo sabe, lo dirigimos al flujo de fraude crítico y si nos dice que no, lo dirigimos al de fraude no crítico, ¿no? O sea, aquí como vemos ya es una diferencia en la parte del diseño, porque en el anterior teníamos que poner todas las salidas, aquí simplemente le estamos dando una serie de instrucciones, por eso les decía lo del guión, ¿no? O sea, hay que poner una serie de instrucciones con manera muy natural y muy específica de lo que queremos, ¿no? No hay nada, intentar que no sea nada ambiguo. Y ponemos unas restricciones al final, ¿no? Unas advertencias. Entonces yo le pongo siempre, no sugiere hacer otra consulta, no sugiere su número de teléfono ni que nos llame, porque a veces se le piraba y decía número de teléfono cuando hacía pruebas. Y no uses emojis. Esto lo pongo acá y me parece bien ponerlo, pues una anécdota que quiero compartir. Básicamente, cuando estamos probando un modelo que estábamos poniendo, o sea, revisando un prompt, cuando llamamos en un entorno de pruebas, que no estaba todavía en producción, y llamamos para ver cómo se comportaba el modelo, el prompt, nos dio la respuesta y nos dijo la respuesta y dijo, carita feliz, sonriente. Y yo, ¿qué? Claro, nos metimos en las conversaciones y nos dimos cuenta que estaba usando emojis el modelo. ¿Por qué? Porque está entrenado con millones de datos y esos millones de datos pues también tienen emojis. Entonces, si estáis usando Dialogflow CX, quizás es bueno que pongáis no uses emojis, porque o sea, a mí no me interesa que lo use, si os interesa porque los usuarios usan emojis y demás, pues bueno, pero en este caso pues no queríamos que lo usara, entonces importante ponerlo ahí. Entonces, esto es simplemente para que veáis el detalle al que quizás hay que llegar, ¿no?
Entonces aquí ya tenemos el flujo, ¿vale? Ya vemos una diferencia, simplemente aquí se gestiona la conversación y según lo que se identifique aquí, va a pasar a un sitio o a otro, ¿no? Y pues aquí eso se mantiene, ¿no? Si no hay fraude crítico, pues le vamos a llevar al cambio de contraseña, ¿vale? Esto no cambia. Entonces ahora sí vamos a verlo en acción. Vamos a ver qué tal el LLM se comporta, porque como no es predecible, vamos a ver. Con el LU es muy predecible, entonces vamos a ver qué tal esta demo. Entonces vamos a probar cómo sería el caso de la persona que ha dicho que le ha suplantado la identidad. Si se acuerdan la frase que no entró, yo acá lo saludo porque quiero que entre al LM y vaya por otro sitio. Entonces aquí vamos a tirar la suplantación de identidad, ¿vale? Vamos a ver qué tal se comporta. Y ha entrado, ¿vale? El fraude del LLM ha entrado al flujo, muy bien, ha funcionado. Nos pregunta si queremos denunciar un fraude, le digo que sí. Y recuerdan que a esta persona le llegó un paquete de Amazon, ¿no? De repente. Bueno, aquí vemos una cosa importante. Como vemos, hay una pregunta abierta. En los NLU serán cerrados por digamos, por la tecnología, ¿no? Por la naturaleza del NLU, que es más acotado, pues aquí, por la naturaleza del LM, puedo hacer pregunta abierta. Le voy a decir, oye, cuéntame todo lo que ha pasado. Dime sin problema todo, todo, no te cortes en detalles, ¿no? Aquí ya empieza a haber un cambio en el diseño, ¿no? Hay una diferencia en el diseño. Entonces, digamos que suena la puerta y nos llega el paquete. Entonces le voy a decir, espera un momento, a ver qué me dice. Me dice, por supuesto, tómate tu tiempo, ¿no? ¿Por qué? Yo no le he dicho en el prompt, oye, si alguien te dice, si alguien te pide esperar un momento, dile esto, no. Lo que ha pasado es que como tiene tanto contexto, pues entiende que cuando alguien le pide un momento, le tienes que responder esto, ¿no? Espérate, tómate tu tiempo, no pasa nada. Entonces le voy a decir, vale, ya estoy, ¿no? O sea, ahí ha gestionado bien, parece ser. Y dice, bueno, ¿me puedes contar más detalles sobre lo que ha pasado? Aquí hay dos opciones. Yo le puedo decir los detalles del fraude o le puedo decir la siguiente respuesta, que es que me ha llegado el paquete de Amazon, ¿no? Literalmente, ¿qué ha pasado? Pues que me ha llegado el paquete de Amazon. Es una respuesta que podría pasar perfectamente. A ver qué tal la gestiona. Entonces me dice, entiendo que te ha llegado el paquete de Amazon, pero primero necesito saber qué ha pasado con el fraude, ¿no? Me está diciendo, por favor, dime qué ha pasado con el fraude. ¿Podrías explicármelo? O sea, ahí me ha redirigido la conversación, ¿no? Y ahí sí yo ya le digo, pues, lo que me ha pasado con el fraude, ¿no? Le digo, pues, oye, me han robado mis claves y no sé qué hacer. Y ahí ya pues se ha dado cuenta que ha habido un fraude, porque se me han robado las claves, es porque hay una fuga de información y me ha pasado con alguien, ¿no? Me he dicho, oye, pues va a comunicar con una gente que te ayudará de inmediato, ¿no? Entonces, bueno, aquí como vemos, pues dices, wow, es increíble, esto está ganando, súper interesante. Creo que veamos otra cosa que también me llama mucho la atención y es cómo el LLM gestiona frases, o sea, matices en las frases, ¿vale? Que eso también parece muy interesante en el contexto, pues, de gestión de conversación. Entonces aquí nos ha preguntado qué ha pasado y yo le voy a decir, me han estafado, ¿no? Me han estafado. O sea, que ya pasó algo, yo ya he revisado como ser humano y ya he visto que me han estafado. Y ha entendido que ha habido un fraude. No le he dicho nunca que me robaron dinero, nunca le dije que me quitaron datos, nunca le dije nada. Simplemente le dije que ya me estafaron. Por lo tanto, ha entendido que ya ha habido un fraude y por lo tanto me ha pasado al equipo, ¿no? Acá vemos que se te va a comunicar con un agente, ha entendido que es fraude crítico, ¿no? Fraude crítico, true. O sea que me parece que ha gestionado muy bien. Ahora vamos a ver cómo gestiona una posibilidad de fraude, ¿no? Un pequeño matiz, ¿no? De me han estafado a creo que me están estafando. A ver cómo lo gestiona. Y ahí lo que ha hecho es desambiguarme, porque ha visto que todavía no estoy segura si es un fraude, simplemente de que hay un problema que no sé qué me está pasando. Lo que ha hecho es, me ha dicho, lamento que estés pasando por esto, y me pide desambiguar, ¿no? Me pide que le dé más detalles sobre lo que me está pasando. Entonces yo aquí soy un poco cabezota y no quiero que me ayude, quiero que me pase con alguien ya mismo, urgentemente. Y me dice, entiendo que hablar con una persona, pero para pasarte con el equipo adecuado necesito saber qué ha pasado, ¿no? ¿Podrías explicármelo? Me está pidiendo de nuevo que le explique porque necesita saber qué ha pasado para tomar una decisión, ¿no? Para saber a dónde dirigirme. Y yo le voy a decir esta frase, una frase muy coloquial con la palabra pasta. Le estoy diciendo, me están sacando pasta sin mi permiso. Vamos a ver cómo gestiona la palabra pasta. Y ha entendido que pasta es dinero, ¿vale? Ha entendido que pasta, dice, le están sacando dinero sin su permiso. Y ha gestionado pues fraude crítico y me ha pasado con la gente, ¿no? Entonces dirías todos, wow, increíble, o sea, ya para que seguimos, claramente el ganador son los LLMs, ¿no? O sea, ya apague y vámonos. Eh, pero lo que yo no les he contado, esto es lo que hemos visto al final, pero lo que yo no les he contado es que para yo llegar a esta conclusión y a este demo, yo no, o sea, yo
este prompt no es el que hemos visto ahora en producción. Este no es el prompt. Este fue el prompt que vimos al inicio, que yo les conté que podríamos utilizar para probar, pero estas pruebas finales y este resultado final no ha sido este prompt. Este resultado final ha sido gracias a un montón de pruebas que he hecho a partir de este prompt. O sea, este prompt ahora es, vamos a ver cómo ha crecido, ¿no? Entonces yo lo que les voy a mostrar ahora son todas las pruebas que tuve que hacer para llegar a ese resultado. Entonces, bueno, este es el inicial, ¿vale? Yo puse este prompt en el LM y lo probé, ¿vale? Ahora les voy a mostrar lo que estoy haciendo. Entonces, primero probé, esto es lo que les contaba del guardarraíles, ¿no? La importancia de añadir cosas para cuidar el marco de este LM, para cuidar el marco de este resultado, de este modelo. Entonces, yo lo primero que probé es qué pasa con el tema del paquete, ¿no? Entonces, le dije, espera un momento, vale, te espero. Le dije, ok, ya. Dice, ¿qué ha pasado? Y le dije, nada, que llegó un paquete de Amazon, ¿no? Probé esto. Y me dice, me alegro que te haya recibido tu paquete. ¿Hay algo más en lo que te puedo ayudar? O sea, ahí básicamente se rompió la experiencia, ¿no? O sea, ya ahí no siguió, no me redirigió, no me dijo nada. Este prompt no me ha servido, ¿vale? Este prompt es muy, muy chiquitico, no tiene suficiente contexto, por lo tanto, ha dicho esta respuesta. No tenía contemplado una pregunta que no tenía nada que ver con el fraude. Por lo tanto, ha alucinado. Básicamente me ha dicho, oye, pues genial por tu paquete, ¿qué más te puedo ayudar? ¿No? Y ahí pues se rompe y yo te puedo decir de repente, bueno, pues dime cuánto tengo en mi cuenta y pues va a alucinar más porque como este LLM no tiene nada de información sobre cuentas, pues va a seguir alucinando, ¿no? Y eso va a ser un problema para el cliente y pues para la marca. Entonces, lo que tuve que hacer es añadir dentro de este prompt que vemos aquí, que es el inicial, tuve que añadir este nuevo guardarraíl. Le puse, si te dice una consulta que no está relacionada a un fraude, explícale que solo puedes ayudarle con su consulta de fraude y redirige la conversación, ¿no? Este fue el nuevo guardarraíl que tuve que añadir y ahí sí que ya vemos el resultado que vimos en la demo, ¿no? Entonces, ahí vemos que ya cuando alguien le habla sobre un paquete de Amazon que no tiene nada que ver con el fraude, lo que hace es decir, vale, te entiendo, pero necesito saber qué ha pasado con el fraude, ¿no? Explícamelo, ¿no? Redirige la conversación. Ahora, otro que vimos, no sé si se acuerdan, cuando le puse, creo que me están estafando, que da una respuesta como muy ad hoc de, oye, lo siento mucho, pues cuando probé con el promo primero, el chiquitico, me dijo, vale, ¿y qué ha pasado? Entonces, digamos que esta respuesta pues no está del todo mal, pero yo como diseñadora y como persona que me conecto con mis usuarios y que empatizo con ellos, no quiero que en este punto de una conversación de fraude me diga, vale, ¿qué ha pasado? ¿No? Como muy seco, como que no le importa, ¿no? ¿Qué está pasando? Yo quiero que sea un poco más cercano y que de verdad empatice con lo que le está pasando al usuario, ¿no? Porque cuando tú hablas con una persona, pues estás hablando también con las emociones, ¿no? Y estás guiando a través de sus emociones. Entonces yo quiero aquí tocar el diseño y el tono, por eso es muy importante los guardarraíles, quiero cuidar este tono. Entonces lo que yo hice fue, le puse un guardarraíl nuevo, o sea, le puse una instrucción más. Le dije, si el cliente te dice una consulta ambigua, sea empático y puedes hacer más preguntas para entender mejor qué le ha sucedido. Entonces aquí le pongo preguntas de cierre para que tenga una mejor gestión sobre las preguntas y acá le vuelvo a reforzar la empatía, ¿no? Y aquí ya pues estamos viendo el resultado final, que es lo que vimos en la demo, que dice, lamento que se segunda por esto, pero explorar en detalle sobre lo que ha pasado, ¿no? O sea, esto ya es un poco el resultado después de una serie de pruebas para ver qué funcionaba mejor o peor, ¿vale? Aquí ya pues vemos que esto a mí como diseñadora me parece mejor y digo, bueno, mantengo este guardar ahí porque me vale. Otro que hemos visto es el punto que pedía pasar con alguien, no sé si se acuerdan. Entonces, aquí es muy importante el guardarraíl en el ejemplo de para alinear objetivos de negocio. Cuando probé el chiquito, el inicial, lo que me dijo fue, no puedo pasar tu llamada, pero te puedo ayudar a solucionar tu problema. Esto claramente no es verdad, ¿no? O sea, la idea es que pase la llamada, sea un fraude, o sea, que se está, digamos, inventando esa respuesta. Se la está inventando porque no le he puesto nunca un contexto de qué hacer en esta casuística, ¿no? Entonces, es importante pues tener esto en cuenta porque además, aunque parece inofensiva, imagínense en un usuario que llega a este punto y le decimos no puedo pasar tu llamada, pues se va a enloquecer, ¿no? Porque va a decir, ¿cómo así que no puedes pasar la llamada? Pásame ya con alguien, no quiero hablar con una máquina, o sea, va a generar una falsa expectativa negativa además que puede romper la experiencia del usuario y pues incluso ponerlo más frustrado de lo que ya estaba. Entonces, esto es muy importante también de cuenta, pues, porque eso es la naturaleza de los LLM, ¿no? Esa es la parte de las alucinaciones, lo que les decía. Cuando no hay una instrucción clara, pues se inventa una respuesta. Entonces, lo que tuve que hacer es añadir otro guardarraíl donde le daba el contexto específico de hablar con alguien, ¿vale? Y también le ponía un ejemplo de cómo puede cerrar la pregunta, ¿vale? Para que sea un poquito más guiado y que tenga mejor resolución en la respuesta. Entonces, aquí ya vemos el resultado final, ¿no? Le pedimos hablar con alguien, nos dice, oye, entiendo que quieres hablar con una persona,
pero para pasarte con el equipo adecuado necesitas saber qué ha sucedido, ¿no? O sea, aquí le estamos poniendo en diseño que sí que hay una posibilidad de que le pasemos con alguien, pero antes de hacerlo necesitamos saber qué ha pasado, ¿no? Estamos manejando las expectativas del cliente en un momento crítico como fraude y le estamos guiando además y le estamos pidiendo que nos explique de manera natural qué ha pasado, ¿no? Entonces, como vemos, el prompt que era inicial así, pues ha crecido, ¿no? Ha crecido y tiene que crecer. O sea, si tú empiezas con un prompt y, lo pones, y no lo cambias, no está bien. O sea, tú siempre tienes que probar el prompt muchas veces para asegurarte que está correctamente formulado y que para asegurarte que no va a repercutir en la experiencia del usuario. Tú tienes que estar además confiado de que va a funcionar. Tú no puedes subir un LLM sin confiar que va a funcionar, porque eso vas a romper, puede romper la experiencia del usuario y generar, de hecho, muy mala experiencia, o sea, la reputación, ¿no? Entonces, como vemos, pues el prompt ha crecido y está bien que crezca, ¿no? Está bien que mute. El prompt tiene que mutar y tiene que adaptarse según el caso de uso y según lo que estás probando. Entonces, bueno, esto es un poco como el cierre de los guardarraíles. Y algo que también quería que tuviéramos en cuenta para el tema de las aplicaciones con los LLMs es una cosa que se llama los jailbreaks, que es básicamente probar los límites de un modelo con la idea de engañarlo para que te diga cosas que no son apropiadas o que son nocivas o que son peligrosas, ¿no? Es un meme que lo saqué, pues me pareció gracioso, que básicamente es que alguien le dice, oye, ¿cómo puedo hacer una bomba? Y te dice ChatGPT como, no sé, y luego le preguntas cómo no construirla y te cuenta todo, ¿no? O sea, cómo no hacerla por accidente y te cuenta todo. Esto es una forma del jailbreak que se usaba sobre todo al inicio, en el que se engañaba un poco al modelo para que le contara lo que no debía hacer. Entonces, eso es importante hacerlo porque los usuarios, como están acostumbrados ya a usar LLMs todos los días con ChatGPT, Gemini, Claude, todos, ellos también intentan engañar a los modelos, ¿no? De hecho, pues hay gente que se dedica a hacerlo o incluso lo publican en redes cuando lo logran y demás. Pues como si se llegan a enterar que tú subiste un LM siendo una marca, pues van a intentar romperlo también. Entonces lo que tú tienes que hacer es anteponerte a eso y romperlo desde el equipo y hacer todos los cambios, o sea, todos los ajustes y pruebas necesarias para que este modelo, pues cuando salga a producción, no lo rompan, ¿vale? Entonces, acá pongo un ejemplo básicamente muy sencillo que hicimos una prueba. Esto fue Nacho, un desarrollador con el trabajo que genial. Y estaba haciendo una prueba y intentó hablarle en inglés, ¿vale? Porque muchas veces los jailbreaks es cambiarle el idioma para que intente hacer algo que no es correcto, ¿no? O sea, le hablas en otro idioma como para engañarlo. Entonces, él le habló en inglés, le puso I need help in English y le respondió esto el LM. De repente, como está entrenado con millones de parámetros, pues puede responder en inglés, ¿no? Entonces respondió esto que aunque no suene mal, no parece, no parece, parece inofensivo, como no queremos que no haya ninguna forma de romper el modelo, porque a través del idioma se puede romper, pues preferimos que no hable nunca en otro idioma, ¿vale? Que no hable nunca en otro idioma y que además no hable en nada sino temas bancarios, ¿vale? Entonces nos dimos cuenta que teníamos que añadir un guardarraíl más en el modelo que estamos trabajando y le dijimos, oye, si te hablan en otro idioma, explícale que se lo puede responder en español y le preguntas qué consulta quiere resolver. O sea, entonces hemos puesto, responde en italiano, capichi, y nos ha respondido en italiano, pero diciendo, oye, no puedo responder, solamente puedo responder en español, ¿cómo te puedo ayudar? Pero pues en italiano, ¿no? O sea, no le ha quedado claro que solamente puede hablar en español. Entonces tuvimos que añadir un nuevo guardarraíl más específico diciéndole en español, por favor, que solo puedes ayudarlo en español, ¿no? Y aquí ya vemos que lo logró. Esto es simplemente un ejemplo que les pongo que parece sencillo, pero para que veáis el detalle, el que hay que llegar con los LLMs para que logre lo que queremos, ¿no? Y bueno, eso es un poco, digamos, las conclusiones de los desafíos. A diferencia del NLU, que fue muy, muy fácil de ver el desafío, porque como es predecible, pues podemos probarlo y romperlo más fácil y poder entender que le está pasando mal. Pero en los LLMs, pues es más difícil, ¿no? Porque la experiencia es impredecible. En el LLU, el problema de las respuestas era que da una falta de confianza, ¿no? Y en el caso de los LLMs es que te da una falsa confianza, que igual es igual de negativo, ¿no? Y bueno, hay una parte de latencia y costos de producción, que es una realidad. Ahora mismo es un poco más costoso ponerse en producción y la latencia sigue siendo un problema, sobre todo en la parte de voz, porque en la parte de chat pues no es tan problema. La latencia básicamente es el tiempo que toma una respuesta entre el locutor y el receptor. Entonces, si la latencia es muy alta, o sea, si hay mucho tiempo de espera, la persona que está recibiendo el mensaje, el silencio, puede pensar que está siendo insultado, ¿no? Y esta latencia ocurre, sobre todo en los modelos de lenguaje, porque pues al llamar al servicio, llamar al modelo que genera respuesta y demás, pues toma un poquito más de tiempo, ¿no? Versus el NLU que es inmediato.
Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta al momento de ponerlo en producción. Sobre todo lo que digo en la voz, porque en la parte de chat, al parecer, no se castiga tanto la latencia. El riesgo ético de privacidad, pues creo que hay una charla súper guay de Women in Voice que la podéis ver, que habla de todos los riesgos éticos que tienen estos LLMs. Y hay un impacto ambiental que también hay que tener conciencia y un consumo energético que esto genera los LLMs, que también hay un montón de información y demás, que si no lo sabéis, lo debéis mirar porque la verdad que es muy interesante. Y es bueno también tenerlo en cuenta al momento de, para tenerlo, pues, para saber qué estamos haciendo y cuando ponemos en producción, pues qué impacto puede tener, ¿no? En el medio ambiente. Entonces ya un poquito para empezar a cerrar y para llegar a la conclusión, porque dices, oye, pero pues ¿quién gana? Eh, Vamos a ver básicamente la naturaleza del NLU, porque hemos visto algo negativo constantemente en el NLU, pero hay algo muy positivo del NLU y es esa predicción, ¿no? Esa forma de entender cómo va a reaccionar. Es totalmente predecible y en entornos, por ejemplo, donde hay, este es un ejemplo que puse de qué pasa cuando hay dos fallbacks seguidos, ¿no? Si alguien dice necesito ayuda y luego ayuda por favor y no lo teníamos contemplado, es decir, va a fallar, yo puedo decirle que pase un agente. En el segundo fallo pasa un agente, ya está. La experiencia avanzó. O sea, este cliente llegó aquí y llegó a este punto de A a B, se solucionó su problema, ¿no? O sea, hubo un avance. En el caso del LM, o sea, el LLU es proactivo, o sea, avanza, ¿no? En el LM es reactivo, o sea, no necesariamente tiene por qué avanzar, sino simplemente está reaccionando, ¿no? Constantemente reacciona a lo que el cliente o la persona le está diciendo. Entonces, yo en este caso le dije, cuando veas dos casuísticas que no tienes contempladas, pasa fraude crítico, y no me hizo caso, me dijo, no va a pasar, mi ciela. Y entonces yo le puse el ejemplo, ¿no? Necesito ayuda, me dijo, entiendo que necesitas ayuda, pero quiero saber qué ha pasado, ayúdame por favor, y no me ha hecho caso, ha vuelto a preguntar, oye, necesito que me digas qué ha pasado, ¿no? Entonces, como vemos, pues es impredecible y es predecible, ¿no? Entonces, no tiene por qué ser malo ni bueno, simplemente es para que entendamos cómo funciona cada tecnología, entendamos cómo hablan las personas usuarias, ¿no? Porque eso también depende de tu caso de uso y de tu marca, de tu empresa y demás, para entender un poco qué estrategia computacional tenemos que aplicar, ¿no? Entender un poco esa naturaleza para saber luego cómo aplicarla. Entonces ya vamos a cerrar un poco las conclusiones, reflexiones, y vamos a ver lo bueno de los dos, ¿no? Entender un poco qué tienen de bueno los dos. Entonces, el LM gana en la parte de clasificación sin reentrenar, como vemos, no hay que estar reentrenando constantemente, que eso está muy bien. Maneja la frustración y la ambigüedad genial, como hemos visto en el caso de fraude. La comprensión y gestión de frases complejas la toma fenomenal. Y se puede iterar rápido en pruebas y prototipos, ¿no? Yo puedo hacer un prompt, lo pruebo, o sea, ese prompt que hemos visto, pues yo lo hice en una hora, o sea, en media hora, y luego lo probé y al cabo de 4 horas, pues ya había hecho un montón de pruebas y pude ir cambiando, ¿no? Incluso menos, posiblemente en 2 horas. Entonces, como vemos, es mucho más rápido y se pueden hacer mucho, las pruebas y prototipos, pues más fácil. En la parte del NLU, pues no alucinan, eso quiere decir que hay una confianza en entornos muy críticos, el control en cada paso es total, que eso también pues está muy bien. La medición en KPIs es clara, ¿por qué? Porque sabemos en qué punto del flujo está constantemente el cliente y podemos medirlo perfectamente. Con los LLMs sigue siendo un poco complicado de medir porque no sabemos en qué parte del flujo se va quedando el cliente por esta naturaleza de reactivo. Y la personalización del tono y voz del LU es fenomenal, ¿no? Porque como sabemos en qué punto del flujo está, podemos saber en qué momento le podemos decir un chascarrillo, en qué momento podemos celebrar una victoria y demás, ¿no? Entonces es un poquito más personalizado. O sea, se puede lograr con los LLMs, como hemos visto, pero con los LLUs pues es cerrado. Entonces ahí pues también tenemos total control en la parte del tono y voz. Entonces digamos que ¿quién ganaría? Pues básicamente el LU gana en la parte del control, ¿no? En la parte de la gestión de acotamiento, ¿no? Del control de la conversación y la comprensión gana el LM, o sea, gana en la capa de comprensión, gana totalmente. Entonces, mi hipótesis o mi conclusión es básicamente que no hay una O en el medio, hay una I, ¿no? No es elegir entre uno u otro, sino de diseñar arquitecturas conversacionales híbridas que combinan lo mejor de los dos mundos, ¿no? Para que entendemos los desafíos, entendemos qué partes tenemos que revisar más, pues también entender un poco qué partes tiene buenas para poder saber cómo combinarlos, ¿no? Y digamos, como yo lo he hecho en este caso, es simplemente la parte de comprensión, me parece que funciona fenomenal en el inicio, ¿no? En las fases complejas, en la parte de gestión de frustración y demás, y luego, en la parte de control, pues prefiero mantener el LU en la parte en cambiar contraseña, ¿no? Yo cuando quiero cambiar la contraseña, pues hay una serie de parámetros y no quiero que haya un LM aquí que me permita una alucinación o demás, que no haya una fricción, ¿no? Es totalmente básico, son 6 números o lo que sea, entonces hay más control aquí, ¿no?
Y bueno, eso es básicamente mi charla y y mi TED Talk. Muchas gracias a todos por asistir. No sé si tenéis alguna duda, experiencia o caso. Y bueno, este es mi LinkedIn por si alguno quiere conectar o si tiene una pregunta más, pues también podemos hablar por ahí. Muchas Muchas gracias. gracias. Lorena, ha sido espectacular. Creo que hay unas cuantas preguntas en el chat. Tenemos la pregunta de Cintia a las 7:20, que te preguntaba cuando hacía el comentario de los emojis. Sí. Y te preguntaba Cintia que si para asistentes de voz también valía la aclaración que hacías de los emojis. Cuando dices asistente de voz, ¿te refieres para hacer un prompt para un asistente de voz? ¿O a qué te refieres con la pregunta? ¿Estás ahí, Cintia? Hola, sí, ¿qué tal? Aquí Sí. estoy. Hola. Sí, para poder indicarle, darle las instrucciones a un asistente que habla, ¿no? Sí. Para un call center o un caso. Este ejemplo que te pongo es justo de un call center, o sea que sí te sirve. O sea, si tú quieres decir que no diga emojis en el contexto del call center, lo puedes poner así. O sea, yo lo puse así literalmente para el call center que tenemos y nos funcionó. Dejó de decir emojis. O sea, simplemente le dije no uses emojis. Muy bien. O sea, hay que O sea que sí. contemplarlos, claro. Hay que contemplarlos si el modelo que tú has probado de repente te los dice. Yo me he dado cuenta que a mí me los dijo y por lo tanto lo contemplo todo el tiempo. Pero como cada modelo pues tiene un entrenamiento diferente, en nuestro caso era Gemini, pues sí que tocaba tener en cuenta eso y lo metimos con guardarraíl. Si queréis ponerlo por si acaso y lo pruebas y va genial y no hay ningún tipo de alucinación por meter esta frase, pues genial. Genial, muchas gracias. No. Seguimos con la pregunta de Jimena. Te preguntaba si esos prompts que mostrabas se incluían en cada pauta de la base de conocimiento o si se incluía en una parte específica de la herramienta que estaba en Dialogflow. En la herramienta de Flow, tú tienes la opción o sea, tú tienes la herramienta, o sea, tienes la plataforma y ahí tú tienes la opción de crear digamos, le llaman playbook, ¿no? A estos agentes. Y en ese playbook tú tienes un espacio donde tú puedes meter tu prompt y pones las instrucciones. O sea, que lo inyectas en la herramienta, ¿no? No sé si te responde la pregunta, no sé si quieres como más. Pero sí, o sea, se inyecta directamente en la herramienta, en la sección de Playbook del Dialogflow X, que ellos tienen ahí la opción. De hecho, te dicen cómo hacer el prompt, te dan sugerencias y demás. Genial. Pues te ha puesto emoji para arriba, así que estupendo. Otra pregunta de Cintia. Pregunta si está bien crear listas de palabras prohibidas o frases prohibidas. Es una pregunta complicada porque si está bien o no, o sea, al final no lo sé, ¿sabes? Al final creo que es una cosa o sea, esto es algo que me ha funcionado a mí, pero en casos de uso muy específicos, pero si tú ves que tu caso de uso, o sea, es una respuesta un poco mal porque es típico de consultoría, pero si tú ves que tu caso de uso lo necesita, ¿no? Si tú dices, oye, es que estas frases sí o sí, no, las tienes que ignorar, pues, y lo pruebas y ves que te tira bien, genial, ¿sabes? Es que al final es un tema de probar, ensayar, probar, mirar qué funciona, qué no funciona. Si quieres más en detalle, puedes preguntar por LinkedIn y lo vemos, pero sí, a priori te diría que tienes que mirar el caso de uso específico. Si es una cosa, por ejemplo, un banco, ¿no? Y tú no quieres que nunca mencione otro banco, pues yo podría decirle, mira, estos son los bancos españoles y no quiero que los menciones, ¿no? El problema es que hay que tener cuidado con los guardarraíles porque si son también muy ad hoc, también pueden generar algunos problemillas, ¿no? Entonces, todo depende, por te digo, todo depende del caso de uso y de la necesidad que tengas. Algo importante también que quería decir, que no lo dije en la charla, pero ya que lo estamos hablando, está bueno siempre tener en cuenta que hay como algunos guardarraíles que yo siempre utilizo y que creo que está bien usarlos, que es el tipo, eh, solamente sabes hacer esta consulta, ¿no? O sea, no hagas otra consulta que no sea esta. Y si el usuario te va a decir otra consulta, respóndele esto, ¿no? O sea, si te sales del scope porque el usuario te pregunta otra cosa, haz esto, ¿no? Siempre tener en cuenta porque va a pasar. O sea, esto un poco lo tengo en cuenta yo también y tengo el conocimiento para hacerlo,
porque como he visto millones de conversaciones todos los días para poder estar revisando las interacciones de los usuarios y poder mejorar su experiencia, ¿no? Que he tenido pues, la suerte porque muy pocas personas tenemos acceso a eso, yo puedo entender cómo funcionan las conversaciones y por eso puedo saber cuando alguien dice pase a gente en un punto o cuando alguien dice necesito que me hagas esta otra cosa, ¿no? Yo más o menos puedo entender la psicología y el marco mental que tienen los usuarios, sobre todo en el contexto bancario, y por eso pues puedo decir que esas guardabailes sí que funcionan, ¿no? Que los usuarios y pues las personas cuando hablamos cambiamos de tema constantemente. Entonces mi sugerencia es que sí está bueno que pongas que si pide otra consulta, haz esto. Si te pide, no sé si te pide estas frases, pero si te pide una consulta que no está relacionada a esto, haz esto, ¿no? Y eso puede ayudar a de pronto a que el marco sea más reducido, ¿no? El marco de acción del LLM. Al final sigue siendo un proceso muy artesano, ¿no, Lorena? Nadie nos quita... Sí, sí, no, y sigue siendo muy importante el diseñador, el lingüista ahí revisando, porque hay todo una parte de realmente pensar cómo diseñar este prompt, porque al final hay unas conversaciones, estás todo el tiempo construyendo conversaciones, ¿no? Y cuando haces un prompt es lo mismo, tú estás pensando cómo va a pensar o cómo va a conversar tu usuario. Y tú te pones a eso y ahí puedes hacer un prompt más detallado. Si no sabes cómo hablan los usuarios y si nunca has diseñado una conversación, pues el prompt te va a quedar un poco, porque te quede genial, ¿eh? No lo sé, pero que normalmente si no tienes acceso y no sabes cómo hablan los usuarios, pues va a ser muy difícil hacer un prompt que pueda resolver todas las casuísticas de los usuarios, o por lo menos acotarlo. Sí. Sí, la importancia ahí del diseño de conversaciones, que parecía que se perdía, pero efectivamente con tu charla se demuestra que no, que es súper importante. Es súper importante y ojalá hayan más diseñadores y lingüistas que se metan en el tema porque sí, porque además tenemos que diseñar este futuro, ¿no? Que ya, o sea, que es un presente, pero que el futuro pues va a ser muy necesario también porque van a haber cada vez más asistentes y queremos que funcionen de la mejor manera. Eso es. Pues una última pregunta creo, aunque no sé si luego después de esta alguien quiere preguntarte algo más, que la verdad es que está siendo súper interesante. Es de Dayana y te pregunta si puedes comentar cómo probar ese tema de la latencia del modelo cuando es por voz. Claro, al final, pues lo que tienes que hacer es, o sea, yo trabajo con mi equipo, con los desarrolladores, y ellos lo que hacen es un entorno de pruebas en el que conectan pues este asistente, ¿no? Este modelo, asistente de SX, y lo conectan pues a un número de teléfono en el que podamos llamar y probar. Entonces, al final no te puedo responder técnicamente porque ahí ya es como una caja, o sea, ya ahí se acaba mi diseño conversacional, mi puesto, y él simplemente me avisa cuando ya conecta y hace esas conexiones para yo poder llamar y probar. Entonces, no te puedo, no te puedo responder técnicamente cómo, pero pues si tienes un equipo de desarrollo, pues lo podéis hablar y poder decir, oye, es importante que siempre que pongamos un modelo para voz, es importantísimo probarlo en voz, ¿vale? Porque además la experiencia hablada en voz, o sea, por teléfono es muy diferente a cuando escribimos. Y algo también importante que he visto hoy, que me pareció curioso, es que los modelos de lenguaje ahora mismo están entrenados con mucha información de texto escrito y muy poca información de texto hablado. Entonces también por eso es importante el diseño conversacional pues, los lingüistas y todos los que están involucrados, porque, porque tenemos que afinar mejor esos prompts acorde si hacemos un asistente de voz, pues acorde al habla, ¿no? Porque no hablamos igual que cuando escribimos. Entonces, eso también es importante, pero sí, si vas a probar un asistente por llamada, o sea, que estás probando un asistente de contact center, sí o sí hay que llamar. Entonces tienes que hablar con un desarrollador para que te conecte algún número de teléfono, algún entorno de pruebas y puedas llamar y revisar esa latencia. Pues sí, Sara comenta que cree que suelen tener o suelen desarrollar paneles donde se pueden revisar métricas de latencia y demás. Ah, mira, pues genial. Sí, sí. Pero sí, ahí totalmente, Lorena, con tu tip es que al final cada modelo has entrenado con unos datos y hay que asegurarse de que al final, si la mayoría de esos datos son de texto, hay que asegurarse que funcione bien la conversación, que puede que no funcione tan bien, ¿no? Claro, claro. A ver si empezamos a ver pues, más modelos multimodales, que estén entrenadas con más conversaciones o que por lo menos entiendan pues, los matices, ¿no? De lo que realmente es una conversación, que no es una simple generación de texto al uso, ¿no? Totalmente. Sí, sí, sí. Sí.
Pues, vale. Sí, Dayana comentaba que pensaba que igual había algún entorno de prueba. Claro, es que nuestro asistente es interno, lo hacemos internamente en el equipo, o sea, en el banco, pero seguro, que seguro que si quieres voy a mirar y si algo escribes y lo vemos, pero claro, como nuestro equipo es interno, pues ellos se encargan de hacer ese entorno de pruebas y de, es algo que el banco es crítico, entonces no se puede salir de ahí, pero seguro que hay algún entorno de pruebas o algo que puedas mirar. Genial. Pues no sé si alguien tiene alguna pregunta más. Es el momento. Yo creo, parece que no. Yo creo que además lo has explicado súper bien, da gusto escucharte, con una profundidad, con todas las cosas súper estructuradas, con las demos en las que has de verdad demostrado esas problemáticas, ¿no? Y todo lo que tenemos que tener en cuenta. Así que yo agradecerte, Lorena, el currazo que te ha dado en preparar la charla, preparar las demos y ayudarnos a aclarar esto, ¿no? Porque desde que entraron los modelos de lenguaje, aquello parecía que venían a sustituir todo y me ha encantado, ¿no? La conclusión en base a tu experiencia, que el modelo híbrido está ahí para aunar los superpoderes de las dos técnicas, ¿no? Totalmente, sí, sí. Y bueno, gracias por la invitación. Yo cuando empecé este camino del diseño conversacional, la primera charla que yo fui fue una de Women in Voice. Entonces, estoy muy agradecida también de haber invitado y pues también poder aportar mi granito de arena. Y bueno, cualquier cosa que necesitéis, pues me decís. Yo encantada de compartir todo lo que he ido aprendiendo en estos años. Y sí, para mí el futuro, o sea, el futuro cercano por lo menos, son diseños híbridos. Y creo que, bueno, pues sí, vamos a ver qué pasa en 2 meses. Eso es. Me cambié todo el paradigma. Y yo digo, bueno, ya no, chicos, lo siento. Eso es. Hay que verlo en franjas cortas de tiempo porque Sí, 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 sí. más a largo no sabemos, no sabemos. Sí, sí, sí. Pues muchísimas gracias, de verdad, Lorena. Un placer tenerte y poder eso, compartir y ayudarte y ayudarnos al final a todas en este camino, ¿no? De profesional que tenemos por delante. Sí. Así Pues muchas gracias a todos aquí por asistir y nada, nos vemos en la próxima. eso es. Un abrazo Chao, a todos. chicos, un abrazo. Chao.